Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 162. Otro gran hombre, el segundo del Renacimiento italiano. Se trata de Michelangelo Buonarroti. Miguel Ángel Buonarroti. A ver si es con dos T's. No, con una T. Es que cada vez que me adelanto meto la pata. Nació algo más tarde que Leonardo. Nació 25 años aproximadamente más tarde, porque Leonardo había nacido en el 52 y este nace en el 75. Y además vivió bastante más que él. Hemos visto de Leonardo que vivió unos 67 años, mientras que Miguel Ángel va a ser bastante longevo para aquella época. Llegó a una edad, llegó hasta el 1564. Que he puesto yo 56, no 1564. 80 y pico años. Pero ya seguro que los has calculado. Florentino por los cuatro costados. Más de 300 años llevaba su familia en Florencia, es decir, de los más conocidos y acentrados, clavados en la sociedad florentina. Aunque había nacido en Caprese. Bueno, pero Caprese está cerca de Arezzo, al este de Florencia. Una familia de sus padres antepasados habían pertenecido a aquellas facciones de los güelfos y los gibelinos, pues estos eran de los huérfanos. Es huérfano de madre también desde los 6 años, y digo también porque recuerda que Leonardo también había quedado huérfano muy pequeñito, un año antes, a los 5 años. Había sido una familia pudiente, pero en aquel momento estaba venida a menos. Tenían una cantera de mármol como negocio familiar. Fue recogido también por una familia de picapedreros. Es decir, es curioso que la vida de Miguel Ángel toda parece que va a estar destinada a pasar la vida con un cincel dando golpes sobre la piedra. Incluso la nodriza que le dio a él de amamantar. En aquellos tiempos los niños, si tenían algo de posibles, la familia, pues no los amamantaba la madre, alquilaban a una señora que en ese momento estuviera en periodo lactante por haber tenido ya hijos también, y le daba de mamar a él. Pues también era una nodriza, familia de picapedreros, que él dice que le entró con la leche de su nodriza la afición y la vocación de la escultura. Llegado ya a su momento de adolescencia, donde tuvo que decidirse por una profesión, su padre por supuesto no quería en absoluto que se echase, pero él, entusiasmado con el arte era una profesión, ser artista, que lo que fuera, pero artista, es decir, pintor, escultor, arquitecto, lo que fuera, pero eso era su profesión. Y su padre lo consideraba una profesión pues de muy poco porvenir. Había profesiones mucho más lucrativas en aquella época, que era lo que su padre quería que cogiera, pero él, vamos, por vocación cogió eso. Su hermano mayor, el que tenía que llevar la casa, se mete en religión, se mete a monje, y entonces él toma las riendas de su casa, de los Buonarroti, pero con bastante acierto, puesto que logró aumentar el caudal de las posesiones y las fincas y las casas que tenía la familia, y además se preocupó de sus primos, sus sobrinos, etcétera. Es decir, que fue un buen paterfamilias, podríamos decir. Enriquece y la prestigia a los Buonarroti. En el aprendizaje
cuando estaba ya de aprendiz, atrae la atención del Médicis de aquella época, que era el tercero, el nieto, el Lorenzo el Magnífico, y es subyugado por el platonismo. Es decir, es curioso que, siendo el platonismo una corriente más bien espiritual, le diera a él por hacer esculturas materiales, pero en las que posiblemente dejase también marcado allí su noción del hombre platónico, un hombre atormentado, un poco trágico, con una fuerza en las expresiones que luego palparía, o sea, dejaría bien marcadas en sus esculturas y en sus pinturas, sobre todo en la Capilla Sixtina. Siempre fue el escultor de la fuerza, de lo trágico, de la energía. Ni siquiera para pintar una virgen era capaz de darle el dulzor y el candor que se merecía una Madonna, una virgen, que esto lo logró luego magníficamente no solo Leonardo, que lo había logrado también, sino el que más lo lograría sería el tercero que nos queda por ver, que es Rafael Sanzio, el pintor de la suavidad, de lo espiritual, de lo embelesador. Él no. Yo me quedé sorprendido de lo poco que he visto, no puedo presumir de más, pero bueno, que me llevó una hija mía a la célebre exposición de Florencia, la sala del Museo de los Uffizi, de los oficios, como si dijéramos aquí, que es donde hay muchísimas obras de todos estos que estamos estudiando del Renacimiento, impresionante, y hay que estarse, pues qué sé yo, en una sala un día, pero bueno. Y al ver una virgen de Miguel Ángel dije, que tío, no ha sido capaz, o sea, aquella imagen tenía la fuerza de la escultura, la fuerza que es como si hoy lo hubiéramos dicho, este señor pinta en 3D. O sea, parece que está haciendo una pintura, pero en realidad es una fotografía de una escultura. Bueno, aquello que le disgustaba tanto a Leonardo, que decía que se pasaban la vida sudando y dando golpes y sucios a la piedra. Voy a ceñirme un poquito al libro. Dice también Florentino: es otro ingente coloso de la historia, otro valor universal, un verdadero monstruo de la naturaleza en facultades creadoras, el más fecundo genio artístico del Renacimiento. O sea, aquí María Comás, la autora del libro, se ha olvidado de todos los apelativos y de todas las piropos que le echó a Leonardo, y se los vuelve a echar aquí a Miguel Ángel, porque supongo que las dos figuras le admiraban demasiado. Arquitecto, ingeniero, poeta no despreciable, es decir, que no hizo poesías así para pasar el tiempo, sino que eran buenas, pintor y sobre todo, escultor. El más prodigioso talento de la escultura, ¿después de quién? Pues de Fidias. De Fidias, el gran escultor del periodo de oro de la Grecia antigua. Lo mismo que nos dijo, tratándose de Leonardo, que le habían dado el título en Milán del Apeles, Apeles florentino, pues a este dice que después de Fidias, el mejor, Miguel Ángel. Como arquitecto nos ha dejado, vamos a poner aquí como arquitecto, para poner una hora ya, como arquitecto nos ha dejado primero la grandiosa cúpula de San Pedro, la cúpula de San Pedro del Vaticano, esa cúpula que siempre fue el núcleo central de lo que es la basílica. En los primeros proyectos, cuando era de cruz griega, todavía tenía más relevancia. Hoy sigue siendo la joya de la corona, la cúpula de Miguel Ángel, pero con el proyecto anterior todavía tenía más relevancia. El Vaticano. Como escultor produjo obras tan famosas como escultor
sus obras más famosas. La Piedad, que está en la misma iglesia de San Pedro. Ya sabes que se trata de la Virgen en la postura de una madre en que acaba de perder a su hijo. La Piedad. El David, que dice que es la maravilla anatómica mejor del mundo, maravilla de anatomía, se colocó en la Plaza de la Señoría de Florencia. O sea, la Plaza de la Señoría, la Plaza del Ayuntamiento. Del Duomo, que también llamaban, creo. Pero luego, en 1873, fue trasladado a la Galería de la Academia y sustituido por una copia. Seguramente teniendo en cuenta que la intemperie durante tanto tiempo allí la iba a acabar deteriorando. Los sepulcros de Julián y Lorenzo de Médicis. Sepulcros de dos de los Médicis, de Julián y de Lorenzo. De Julián, de los Médicis. Esto en cuanto a la escultura. Esculturas simbólicas, como el día, la noche, o sea, luego otro tipo de esculturas simbólicas, el día, la noche, el crepúsculo y la aurora. Crepúsculo, ese momento del día entre dos luces, y la aurora. Ya el alba, la aurora, cuando amanece. La primera luz del día. En las que quiso expresar el dolor de Florencia ante su decadencia política. Y luego las estatuas de Julián y Lorenzo, y el Pensieroso, o sea, también dos estatuas, además de los sepulcros, también dos estatuas de ellos dos, de Julián y Lorenzo, de los dos. Los dos esclavos, otra escultura famosa de Miguel Ángel, los dos esclavos, que está en el Museo del Louvre, y la colosal figura de Moisés, el Moisés de Miguel Ángel. El Moisés de Miguel Ángel, que está en una iglesia de Roma en San Pedro Advíncula, que debían formar parte de la grandiosa tumba proyectada para Julio II, para el primero de los dos grandes papas mecenas de Roma, Julio II y el décimo, ¿cómo era? Ahora no me viene. Sigo. Y como pintor, su genio se ha quedado, y como pintor, o sea, como arquitecto, la cúpula de San Pedro del Decano. Como escultor, estas son sus más famosas, y como pintor, su genio se ha quedado en los maravillosos frescos de la Capilla Sistina. Como pintor, los frescos de la Capilla Sistina. Pintó primero, que está en el Vaticano, por supuesto. Pintó primero, desde el 8 al 12 del siglo XVI, por encargo de Julio II, los del techo, que representaban, pintó primero los del techo, que representaban la creación, el diluvio y figuras de los profetas. Creación, diluvio y profetas y sibilas. Profetas y sibilas. Eso en el techo, con Julio II. Que en las sibilas que esperan la redención. Y más tarde, por orden de Paulo III, decoró el muro del fondo de la misma Capilla Sistina con el alucinante fresco, o sea, esto fue en el techo, y luego en el fondo, en la pared del fondo, esto fue con Julio II, y luego con Paulo III,
la escena impresionante del juicio final. Juicio final, que la hizo entre el 34 al 41. 7 años. Me cuesta muchísimo meterme en la cabeza que para hacer un cuadro, fuera el que fuera, se pudiera, aunque fuera una pared inmensa, se puedan tardar 7 años. Acostumbrados hoy a los grafiteros y toda esta gente que en una noche y a corriendas para que no les coja la poli te rellenan una pared inmensa y la dejan embadurnada total, ¿eh? Pues 7 años haciendo estas obras. El genio creador y original de Miguel Ángel personifica la energía, voy a poner aquí sus características: energía, fuerza y grandiosidad. Fuerza y grandiosidad. Grandioso. O sea, tú miras cualquier obra de Miguel Ángel y te brotan estas 3 palabras. Tienen energía, tienen fuerza y además son grandiosas. No solo grandes, sino grandiosidad. Sus obras son colosales, gigantescas, fruto de una energía creadora sobrehumana. Sus esculturas revelan una inspiración poderosa y profunda, y los personajes bíblicos de la Capilla Sixtina, en la pintura, son atléticos, musculosos y hercúleos, de pasiones violentas, genios gigantes llenos de vida y movimiento, que parecen representar una raza de titanes, no de hombres, sino de titanes. Pero son la expresión más completa de la energía profunda y grandiosa de su pensamiento. Obras, en fin, que nos causan asombro, admiración y estupor. Más diríamos de hasta ahí María Comás. Y luego esto que he recogido yo de algún otro sitio. Estuvo en Roma, la primera temporada estuvo 10 años haciendo todo este tipo de obras, desde la cumbre de todo esto. Pero luego, cuando el mecenas se despista en otras tareas y no le atiende, él, mosqueado, coge y se va. Se va de Roma. Y está por otras ciudades. Es cuando hace el David de la plaza de Florencia. Y el Papa, al ver que se le había escapado Miguel Ángel, le dice: no, que tienes que volver. Y Miguel Ángel diciendo: no, ya he tenido bastante Roma, que vuelvas. Bueno, pues que le tuvo que amenazar con la excomunión, que es el mayor castigo que se puede dar en la Iglesia católica. Excomulgar es sacarle de la Iglesia, arrojarle, vamos, como decirle: mira, tú ya estás condenado, en la tierra ya estás como en el infierno. Y entonces él, atemorizado por esta posible excomunión, volvió a Roma, coincidiendo que por aquel tiempo se dio el saqueo de Roma, el saco de Roma, que tengo en la serie de literatura, tengo bastante mención de este hecho insólito en que las tropas de Carlos V, del catolicísimo Carlos V, el emperador de España y Alemania, invadieron y saquearon toda la ciudad de Roma. Hay mucha historia alrededor, muy interesante, que si no les habían pagado, les debían dinero, que si las tropas eran... en realidad, en aquel tiempo, los estados pontificios eran un auténtico reino, y que bajo la pretensión de ser un reino espiritual se tomaba sus libertades y sus excentricidades también en lo material. Y entonces no se veía tan el que fuera invadido como cualquier otro reino. Hay mucha leyenda y mucho escrito sobre este saqueo. Pues fue coincidió con que estaba allí en estos momentos Miguel Ángel. Y también coincidió
con la expulsión de Florencia de los Medici de siempre. Los expulsaron. Que ya sabes que el Medici, el Papa, había sido León X, el hijo de Lorenzo el Magnífico, el Papa León X de los Medici, el Papa Medici, que fue uno de los principales mecenas juntamente con Julio II. Si hay un binomio de mecenazgo productivo en Roma, fueron Julio II y León X, el Medici. Pues entonces, viendo el saqueo de esto, se vuelve a refugiar en Florencia. Y salva su vida allí cuando las tropas papales, ya habiendo repuesto del saqueo, empiezan su contra, invaden Florencia. Y le habrían cogido a Miguel Ángel, lo habrían cogido y le habrían aplicado el castigo si no llegara a ser por otro papa, el Clemente VII, que viendo todo lo que había hecho y más lo que podía hacer Miguel Ángel en Roma, le salvó la vida. Entonces vuelve a Roma y es cuando hace la capilla o pinta la Capilla Sixtina. Miguel Ángel también, como Leonardo, tenía predilección por el sexo masculino. ¿Hasta qué punto? No lo sé ni me he interesado mucho. Lo cierto es que siempre tuvo a su lado jóvenes bellos, jóvenes de los que pintaba, a los que pintaba como modelos con connotaciones eróticas, con connotaciones de amor carnal, es decir, unas fisonomías andróginas, es decir, de hombre semejante a mujer o mujer semejante a hombre, y tuvo amores sucesivos con jóvenes. Y también al final con una mujer, con Vittoria Colonna, con dos N's, que para él fue una especie de musa como la Beatriz de Dante o estas musas de los grandes artistas. Muere a los 88 años y está enterrado en su Florencia, en la iglesia de la Santa Croce. El inmenso Miguel Ángel, que espero que algún día veas algunas de sus esculturas. Yo vi la del David, pero que ya estaba fuera, digamos, de la plaza, estaba en unos jardines. Perdona mi falta de memoria. Y también debo reconocer que cuando hice la visita a Florencia, pues hace ya unos años, yo no tenía tan fresco todos estos artistas como lo tengo ahora, gracias a ti y gracias a vosotros. Yo soy seguramente el más beneficiado de los vídeos que hago. Hasta luego, chicos.